17 de septiembre, Santa Hildegarda de Virgen. Fue abadesa, líder monacal, mística, profetisa, médica, compositora y escritora alemana. Es conocida como la Biblia del Rin y como la profetisa teutónica. El 7 de octubre de 2012, el Papa Benedicto XVI le otorgó el título de doctora de la Iglesia junto a San Juan de Ávila durante la Santa Misa de Apertura de la 13 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Considerada por los especialistas actuales como una de las personalidades más fascinantes y polifacéticas del occidente europeo, se la definió entre las mujeres más influyentes de la Baja Edad Media, entre las figuras más ilustres del monacato femenino y quizá la que mejor ejemplificó el ideal benedictino, dotada de una cultura fuera de lo común, comprometida también en la reforma de la Iglesia y una de las escritoras de mayor producción de su tiempo. En expresión de los historiadores, atravesando el muro de los tiempos han quedado sus palabras, incluso su sonido y las imágenes de sus visiones. Hildegarda nació en Bermersheim, en el Valle de Rin, actualmente Renania-Palatinado, en Alemania, durante el verano del año 1098, en el seno de una familia noble alemana acomodada. Fue la menor de los 10 hijos de Hildeberto y Bermersheim, caballero al servicio de Mejinhard, conde de Spanheim, y de su esposa Matilde, y por eso fue considerada como el diezmo para Dios, entregada como oblata y consagrada desde su nacimiento a la actividad religiosa según la mentalidad medieval. De esta manera fue dedicada por sus padres a la vida religiosa y entregada para su educación a la condesa Judith de Spanheim, hija del conde Esteban II, y por tanto noble como ella, quien la instruyó en el rezo del Salterio, en la lectura del latín, aunque no le enseñó a escribirlo, o cuando menos no con pericia. También en la lectura de la Sagrada Escritura y en el canto gregoriano. Durante algunos años, maestra y discípula vivieron en el castillo de Spanheim. Cuando Hildegarda cumplió 14 años, ambas se enclaustraron en el monasterio de Disibodenberg. Este monasterio era masculino, pero acogió a un pequeño grupo de enclaustradas en una celda anexa bajo la dirección de Judith. La ceremonia de clausura solemne fue celebrada el 1 de noviembre de 1112 y en ella participaron Hildegarda, Judith y otra enclaustrada, más también infante. En 1114 la celda se transformó en un pequeño monasterio a fin de poder albergar el creciente número de vocaciones. En ese mismo año Hildegarda emitió la profesión religiosa bajo la regla benedictina, recibiendo el velo de manos del obispo Otón de Bamberg. De esta manera continuó su educación monástica rudimentaria dirigida por Judith. Judith murió en 1136 con fama de santidad
Tras haber llevado una vida de mucha austeridad y ascesis que incluyó largos ayunos y penitencias corporales, Hildegarda, a pesar de su juventud, fue elegida como abadesa de manera unánime por la comunidad de monjas. Desde niña, Hildegarda tuvo débil constitución física, sufría de constantes enfermedades y experimentaba visiones. En una hagiografía posterior escrita por el monje Teoderico de Estemash se consignó el testimonio de la propia Hildegarda, donde dejó constancia que desde los 3 años tuvo la visión de una luz tal que mi alma tembló. Estos hechos continuaron aún durante los años en que estuvo bajo la instrucción de Judith, quien al parecer tuvo conocimiento de ellos. Vivía estos episodios conscientemente, es decir, sin perder los sentidos ni padecer éxtasis. Ella lo describió como una gran luz en la que se presentaban imágenes, formas y colores. Además, iban acompañadas de una voz que le explicaba lo que le veía y en algunos casos de música. En 1141, a la edad de 42 años, sobrevino un episodio de visiones más fuerte, durante el cual recibió la orden sobrenatural de escribir las visiones que en adelante tuviese. A partir de entonces, Hildegarda escribió sus experiencias que dieron como resultado el primer libro llamado Escivias, Conoce los Caminos, que nos concluyó en el año 1151. Para tal fin, tomó como secretaria y amanuense a uno de los monjes de Disibodenberg llamado Volmar, y como colaboradora a una de sus monjas llamada Ricardis de Stade. No obstante, siguió teniendo reticencias para hacer públicas sus revelaciones y los textos resultantes de ellos, por lo que para disipar sus dudas recurrió a uno de los hombres más prominentes y con mayor reputación espiritual de su tiempo, Bernardo de Claraval, a quien dirigió una sentida carta pidiéndole consejo sobre la naturaleza de sus visiones y la pertinencia de hacerlas de conocimiento general. En dicha misiva enviada hacia 1146 confesaba al ilustre monje cisterciense que lo había visto en una visión como un hombre que veía directo al sol audaz y sin miedo, y al mismo tiempo que se atribuía a sí misma debilidad, solicitaba su consejo. Escribió: Padre, estoy profundamente perturbada por una visión que se ha aparecido por medio de una revelación divina y que no he visto con mis ojos carnales, sino solamente en mi espíritu. Desdichada y aún más desdichada en mi condición de mujer, mujeril, desde mi infancia he visto grandes maravillas que mi lengua no puede expresar, pero que el Espíritu de Dios me ha enseñado que debo creer. Por medio de esta visión que tocó mi corazón y mi alma como una llama quemante, fueron mostradas cosas profundísimas. Sin embargo, no recibí estas enseñanzas en alemán, en el cual nunca he tenido instrucción. Sé leer en el nivel más elemental, pero no comprenderlo plenamente.
Por favor, Padre, dame tu opinión sobre estas cosas, porque soy ignorante y sin experiencia en las cosas materiales y solamente se me ha instruido interiormente en mi espíritu. De ahí mi habla vacilante. La respuesta de Bernardo no fue ni muy extensa ni tan elocuente como la carta enviada por Hildegarda, pero en ella la invitaba a reconocer este don como una gracia y a responder a él ansiosamente con humildad y devoción. Además, parece que el abad de Claraval posteriormente intervino ante el Papa Eugenio III en favor de Hildegarda, ya que tenía trato personal con el obispo de Roma, porque éste era también cisterciense y antiguo discípulo suyo. Precisamente el arzobispo Enrique de Maguncia, bajo cuya jurisdicción se encontraba el monasterio y que estaba enterado de las visiones y profecías de Hildegarda, mandó una comisión al Papa Eugenio para informarse de lo sucedido y lograr que se declarara sobre la naturaleza de tales dones. El Papa se encontraba por aquellos días en Tréveris para presidir el sínodo que se celebró en aquella ciudad entre 1147 y 1148. Un comité de testigos encabezado por Alberto de Chinnamur, obispo de Verdún, a petición del Papa estudió y aprobó parte de las Civías. El mismo Papa leyó públicamente algunos textos durante el sínodo de Tréveris y declaró que tales visiones eran fruto de la intervención del Espíritu Santo. Tras la aprobación, envió una carta a Hildegarda pidiéndole que continuase escribiendo sus visiones. Con ello dio comienzo no solo la actividad literaria aprobada canónicamente, sino también la relación epistolar con múltiples personalidades de la época, tanto políticas como eclesiásticas, tales como el ya mencionado Bernardo de Claraval, Federico I Barbarroja, Enrique II de Inglaterra o Leonor de Aquitania, que pedían sus consejos y orientaciones. Tal fue su reconocimiento que llegó a ser conocida como la Biblia del Rin. También en 1148 y sin haber concluido la redacción del Exvias, una visión la hizo concebir la idea de partir de Disibodenberg y marchar a un lugar donde no había agua y donde nada era placentero, inspirándola así para la fundación de un monasterio en la colina de San Ruperto, cerca de Bingen, al oeste del río Rin, en la desembocadura del Nahe, para trasladar a la crecida comunidad y emanciparla de los monjes. Sin embargo, Cuno, entonces abad de Disibodenberg, se opuso a su salida, lo que contrarió a la monja en gran medida, al punto de ocasionarle trastornos físicos que fueron atribuidos a causas divinas. Decían que había sido engañada por la vanidad. Cuando lo oí, mi corazón se afligió, mi carne y mis venas se secaron y durante muchos días yací en cama. Ante esta situación intervino la marquesa Ricardis de Stade. Ricardes madre de la monja que servía de secretaria a Hildegarda, quien logró convencer a Enrique I, arzobispo de Maguncia,
de que le diera autorización para la salida de las religiosas y la fundación del nuevo monasterio. Hacia 1150 se trasladó a Ruppersberg con cerca de 20 de sus monjas. Obtuvo el permiso del conde Bernardo de Hildesheim, propietario del terreno elegido, y fundó el monasterio de Ruppersberg, del cual se convirtió en abadesa. Por esa época, su asistente y secretaria Ricardis la abandonó para convertirse en abadesa del convento de Basún en Sajonia. Ello causó la tristeza y oposición de Hildegarda, que luego reflejaría en serias cartas de protesta al arzobispo Hartwig de Bremen, hermano de Ricardis, quien había influido para conseguir el cargo abacial. Llegó a apelar hasta al Papa sin conseguir que la monja volviera. Ricardis murió al año de la separación. Un año después del traslado concluyó el Escivias, y de esa misma época datan sus dos libros de contenidos sobre ciencias naturales y medicina, en los cuales expuso gran cantidad de conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano, tratamientos médicos, herbología y medicamentos basados en las propiedades de piedras y animales. Asimismo, comenzó la colección de cantos de sinfonía, armonía celestial, para atender a las necesidades litúrgicas de su comunidad. Según algunas cronologías, también de 1150, dataría el inicio del Liber Vitae Meritorium. Hacia 1163, como fruto de sus constantes visiones, comenzó la escritura del Liber Divinorum, obras más importantes que tardaría alrededor de 10 años en concluir. Sin embargo, la abadesa alternó la vida contemplativa y de escritora con la de predicación y fundación, ya que en 1165 fundó un segundo monasterio en Eibingen, que visitaba regularmente 2 veces a la semana. La fama de santa y profetisa que llegó a tener la abadesa fue tal que en 1150 el propio emperador Federico I Barbarroja la invitó a entrevistarse con él en su palacio en Ingelheim. El aprecio mutuo que generó esta entrevista, manifestado en las subsecuentes cartas, llegó a tal grado que 13 años más tarde el soberano otorgó un edicto de protección imperial a perpetuidad al monasterio de Ruppersberg. La labor de escritora de Hildegarda se vio interrumpida muchas veces por los viajes de predicación. Si bien la clausura en sus tiempos era tan rígida como sería a partir de Bonifacio VIII, no dejó de sorprender y admirar a sus contemporáneos que una abadesa abandonara su monasterio para predicar. El contenido de su predicación giró siempre en torno a la redención, la conversión y la reforma del clero, criticando duramente la corrupción eclesiástica, además de oponerse firmemente a los cátaros. Al condenar la doctrina de estos,
proponiendo el combate de sus errores mediante la predicación y la edificación del clero. En total fueron 4 los viajes de predicación que realizó. El primero entre 1158 y 59, en el que viajó a Maguncia. En 1160 realizó el segundo a Tréveres y a Metz. En el tercero, entre 1161 y 163, viajó por el Rin hasta Colonia. En el último de sus viajes, comprendido entre 1170 y 1171, predicó en la región de Suabia. Además de estos viajes de predicación, Hildegarda usó las cartas para hacer sentir su opinión ante personajes notables, con motivo del cisma provocado por la elección del antipapa Víctor IV, con el apoyo del emperador Barbarroja frente al papa romano Alejandro III, alargado a la muerte de Víctor IV, con la elección de los también antipapas Pascual III y Calixto III. Hildegarda hizo graves amonestaciones proféticas al primero de estos, así como al emperador mismo. En el año 1173, poco antes de concluir el Liber Divinorium Operum, murió el monje Volmar, su más cercano colaborador y secretario, lo que la orilló a ayudarse de los monjes de la abadía de San Eucharius de Tréveres para terminar dicha obra. Durante algún tiempo el monje Godofredo le sirvió como amanuense, a la vez que comenzó la redacción de una biografía de la profetisa, pero también él murió poco tiempo después. El último de sus secretarios lo encontró en Guiberto de Gambloux, un monje flamenco con el que había sostenido conversación epistolar iniciada por el interés de éste sobre la manera en que Hildegarda tenía sus visiones. La última situación crítica a la que tuvo que enfrentarse aconteció en 1178, cuando su comunidad dio sepultura en el cementerio conventual a un noble supuestamente excomulgado. Por la imposición de esta pena eclesiástica, el derecho canónico prohibía su entierro en suelo sagrado. Se pidió a Hildegarda que exhumara el cadáver. Ella se negó e incluso hizo desaparecer cualquier rastro del enterramiento para que nadie pudiera buscarlo. Sostuvo que había sido reconciliado con la Iglesia antes de morir. Los prelados de Maguncia, en ausencia del arzobispo Cristián, que estaba en Roma, pusieron en entredicho al monasterio. Por él se prohibió el uso de las campanas, los instrumentos y los cantos en la vida y liturgia de Ruppersberg. Hildegarda se defendió escribiendo una carta de rico contenido doctrinal donde recogía el significado teológico de la música. Cuando regresó el arzobispo, se presentaron testigos que apoyaban la versión de Hildegarda y fue levantado el entredicho. A los pocos meses de ser levantado el entredicho, el 17 de septiembre de 1179, a los 81 años de edad, murió Hildegarda. Las crónicas hagiográficas cuentan que a la hora de su muerte aparecieron 2 arcos muy brillantes
y de diferentes colores que formaban una cruz en el cielo. Entre 1180 y 1190, el monje Teodorico de Esternaz escribió la vida de Hildegarda, recogiendo pasajes autobiográficos que la monja había dejado y contado. Gregorio IX abrió el proceso de canonización en 1227, aunque no se concluyó. Fue reabierto por Inocencio IV en 1244, sin que tampoco en esta ocasión se llegase a concluir. Sin embargo, debido a la difusión de su culto, se la inscribió en el martirologio romano, incluyéndose además su nombre en algunas letanías. Se extrajeron reliquias de su sepulcro, se celebró su fiesta litúrgica, se le atribuyeron milagros y sus representaciones pictóricas y escultóricas comenzaron a ser objeto de veneración. Sus reliquias fueron conservadas en el convento de Rupertsberg hasta la destrucción de este en 1632. Durante la Guerra de los 30 años entonces fueron llevadas a Colonia y después a Ebingen, donde se depositaron en la iglesia parroquial donde aún reposan. En 1940 se aprobó oficialmente su celebración para las iglesias locales. Con motivo del 800 aniversario de su muerte, Juan Pablo II se refirió a ella como profetisa y santa. De la misma manera, en el 2006, el Papa Benedicto XVI también se refirió a Hildegarda como santa y la encomió como una de las grandes mujeres de la cristiandad junto con Catalina de Siena y Teresa de Ávila. En el año 2010, el Papa Benedicto 16 dedicó a Hildegarda las audiencias generales del 1 y del 8 de septiembre dentro del marco de una serie de catequesis sobre escritores cristianos, siendo la primera mujer presentada en estas catequesis. Recordó, entre otras cosas, que los contemporáneos de Hildegarda la consideraron con el título de profetisa teutónica y puntualizó el valor teológico de sus escritos y enseñanzas. En diciembre del 2011, el Papa Benedicto XVI anunció su decisión de otorgar a Santa Hildegarda el título de doctora de la Iglesia. El 10 de mayo de 2012 procedió a inscribirla en el catálogo de los santos y extender su culto litúrgico a la Iglesia Universal en una canonización equivalente. El 27 de mayo del 2012, durante el rezo del Regina Cheli del día de Pentecostés, el Papa determinó la fecha para la proclamación como doctora, el 7 de octubre del 2012, durante la Santa Misa de apertura del Sínodo de los Obispos en la Basílica de San Pedro en Roma. Se realizó la proclamación oficial por la cual se concedió el título de doctora para la Iglesia Universal junto con San Juan de Ávila por el Papa Benedicto XVI. Hildegarda también es venerada por algunas de las iglesias que conforman la comunión anglicana, entre ellas la Iglesia de Inglaterra y la Episcopal Escocesa. Tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Comunión Anglicana se le celebra el 17 de septiembre. La iconografía religiosa de Hildegarda es escasa, probablemente porque su culto fue local por bastante tiempo.
Se la retrata con los atributos propicios de una abadesa de la Orden de San Benito, báculo abacial y hábito benedictino con velo negro y blanco. Sus representaciones más antiguas reproducen la manera en que aparece en las miniaturas de sus escritos, sentada con un estilo en la mano en actitud de escribir sobre un par de tablillas o dictando a un monje con 5 flamas alrededor de la cabeza representando la visión divina. Más tarde, el estilo, el estilo cambia por una pluma de ave con algún pergamino o libro en la mano, comúnmente el escibias y algún instrumento musical. Alabado sea mi amado Señor Jesús, venerado por los siglos en sus santos santos.